Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar su lugar todos, por favor, incluyendo a los hermanos de la alabanza. Estaba meditando, pensando acá. Después lo saludo como usted se lo merece, pero quisiera agarrar algunos pensamientos que han estado llegando a mi corazón desde hace algún tiempo, pero ahorita los estaba recordando nuevamente. Pero oremos al Señor para que Él nos lo recuerde todo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. El ministerio del Espíritu Santo es enseñarnos, revelarnos, convencernos, nos convence de juicio, de justicia, de pecado, pero también nos recuerda. Hay cosas que nosotros olvidamos, pero no me refiero a que se le olvidaron las llaves de su carro, ni de su casa, ni los lentes, ni la Biblia, ni el control remoto de la tele, sino que hay cosas que a usted se le olvidaron del pasado y que usted las vivió. Yo se lo puedo asegurar que se le olvidaron. Por ejemplo, usted no se recuerda la primera vez que se cayó. Le aseguro que no se recuerda la primera vez que se cayó, porque usted se cayó cuando era chiquitillo, estaba aprendiendo a caminar. Y hay cosas en la vida ya acá que nosotros no nos recordamos. Parecería que hay algunas situaciones que se dan a partir de alguna edad en donde uno empieza a recordar. Usted no se recuerda, aunque en su alma está, usted no se recuerda los 9 meses que estuvo en el vientre de su mamá, pero su cerebro ya estaba y ya oía, usted ya oía y así usted no se recuerda de dónde viene. Pero usted no empezó aquí en la tierra, su espíritu no empezó aquí en la tierra, pero usted no se acuerda. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es recordarnos. Digamos, Jesús vino y Jesús, póngale que tenía, qué sé yo, 6, 7 años, y él no se recordaba completamente de todo, porque la Biblia dice que iba creciendo en estatura y en sabiduría. Y es una cuestión bien complicada, pero la llenura del Espíritu Santo nos empieza a hacer recordar cosas que son muy útiles. Digamos, el Señor llegó a recordar todo y Él dijo que se recordaba de la gloria que había tenido cuando estaba con el Padre y pidió que se la mostraran a sus discípulos. Muéstrenle la gloria que yo tuve cuando estuve allá arriba. Él se recordaba, ahí ya se recordaba. Pero hay cosas que el Señor nos tiene que recordar. Por ejemplo, a Jeremías le recordaron y le dijeron: ¿sabes qué, Jeremías? Desde antes que nacieras ya eras profeta. ¿Pero cómo así? Desde antes que naciera ya había sido dado como profeta para las naciones. Es una locura. Es una locura para la mente humana. Entonces, el Espíritu Santo, mire, por eso le estoy haciendo una breve explicación antes de que oremos. Porque a mí no me gusta orar solo yo cuando vamos a comer la palabra. Porque algunos no oran. Y yo digo, bueno, Señor, yo sé que no están orando algunos, ¿verdad? Digo, bueno, allá ellos, ¿verdad? Pero yo sí quiero comer. Yo quiero comer, pero no un discurso humano. Porque para comer un discurso humano, hermano, hay mejores oradores que nosotros los predicadores. Hay gente que son pico de oro, ¿ah? Y que hilvanan sus pensamientos con palabras rebuscadas de diccionario. Y tal vez ni siquiera con palabras rebuscadas de diccionario, sino que de veras son tan cultos que respiran la cultura. Y uno se queda con la boca abierta. Y uno
el predicador a veces hasta vulgar suena, no todos, pero usted sabe que hay predicadores que lo único que pueden decir es: yo solo sé que yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? No tienen mucha preparación, aunque la Biblia dice en Eclesiastés que el predicador se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, ¿verdad? Y conforme uno va avanzando, tiene que avanzar en eso también. Así que oremos. ¿Qué le parece si oramos? Mire pues, pongámonos de acuerdo. Dígale al Señor que le hable. Pídaselo. Él es su papá y Él le va a dar a usted lo que usted necesita. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con mucha necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Y yo necesito hoy que tú me hables a mí, pero también necesito, Señor, que le hables a cada uno de mis hermanos. Que sea una revelación, que no sea un discurso humano, un rema nos va a cambiar nuestra vida. Una palabra, di la palabra, tú di la palabra y habrá resultados aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, continuando con este pensamiento, porque prácticamente solo interrumpí la serie de pensamientos que tenía para que oráramos, porque es tan importante. Pero fíjese usted que unos pensamientos algo locos, ¿va?, ante la gente, ante la mente humana. A Pablo también le dijeron que estaba loco, ¿va? Le dijeron: las muchas letras te han vuelto loco. Pero pensando algunas cosas que parecen una repetición vana, pero que no lo es, digamos, yo pienso que el cambiado cambia. Qué locura, ¿eh? El cambiado cambia. Es decir, el que tiene un cambio interno termina cambiando lo externo. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, porque ese no es el mensaje, solo voy avanzando. Digamos, Moisés lo cambiaron a él. Cuando él está en el desierto con el pueblo, a él lo cambiaron. Y ya no es el príncipe de Egipto. Él ya no es aquel hombre ostentoso, altivo, furioso. Porque mi hermano era de pocas pulgas y de mecha corta. Le retorció el pescuezo a un egipcio sin tantas cosas. Lo mató y lo escondió. O sea, hablar con Moisés no era muy agradable en ese momento. Luego se agarró con unos pastores para defender a las hijas de Jetro. Usted sabe, no era uno, y había atravesado todo el desierto, estaba cansado. ¿Qué tal que lo hubieran agarrado descansado y bien alimentado? Los mata. Pero, o sea que él tenía esa condición, pero después dice la Biblia que aquel hombre, dice, así dice la Biblia, aquel hombre, Moisés, era el más manso de toda la tierra. O sea, el que había matado al egipcio, ahora era el más manso. El que había trompaseado a los pastores que andaban molestando a las hijas de Jetro, ahora era el más manso. Entonces él estaba cambiado. Entonces, como él estaba cambiado, el cambiado cambia. Como él estaba cambiado, le cambiaron el desierto. No lo sacaron del desierto, pero se lo cambiaron. Porque en las noches tenía calefacción y en el día tenía aire acondicionado. La nube lo seguía. Siempre lo siguió la nube. No se tuvo que echar filtro solar y que la capa de ozono se está, nada. Él así estuvo toda la vida. Entonces el cambiado cambia.
Bueno, pero continuando con ese pensamiento, Dios, Jesús cuando vino a la tierra no resucitó muertos, resucitó dormidos. La niña no está muerta, está dormida. Lázaro duerme. Todos los que resucitó eran dormidos. ¿Por qué? Porque Jesús resucita a los resucitados. Por eso es que Él viene y dice en algún momento: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y volverán a la vida. Pero esa es la predicación. Digamos, mientras nosotros estamos predicando, hay una parte de algunas personas que se llama el espíritu que está muerta. Y esa parte que está muerta, cuando se oye la palabra de Dios, resucita. Si ese llegara a dormir, a ese van a resucitar primero. Pero el que se murió sin haber sido resucitado en su espíritu, ese no. Sí lo van a levantar, porque tiene que ser juzgado. Pero en la segunda resurrección, y lo va a alcanzar la segunda muerte. Entonces, en este orden de ideas o desorden, ya no sé ni qué estoy hablando. Bien, espero que sí. Creo que Dios va a transformar. ¿A quiénes? Pues a los transformados, ¿verdad? Si Dios cambia, si el cambiado cambia, si Dios resucita a los resucitados, entonces Dios va a transformar a los transformados. Ahora miremos esto que dice el apóstol Pablo, porque esa transformación, perdón, esa transformación, es que me emociono y quiero gritar y tengo un poco herido de la garganta y como que se revela la garganta, pero en el nombre de Jesús la sujetamos. Esa transformación que Dios va a ser por grupos, por jerarquías, igual que la resurrección. Cada uno en su turno. Dice la Biblia que así va a resucitar la gente, cada uno en su turno. Cristo, así dice la Biblia, Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, solo ahí hay 4. Entonces son 4 grupos distintos. Entonces, usted no resucita todavía. ¿Por qué? Todavía no. No, pero que yo quiero, váyase hasta atrás. Si no, bueno, le toca, ¿a qué les toca? ¿Y a quiénes? Entonces la transformación es así. Ahora déjenme leerle un versículo que aparece en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Y de aquí vamos a partir un poquitito. Vamos a ver. Dice acá, sí se ve, ¿verdad? He aquí, os digo un misterio. O sea, este es un misterio. Esto no es nomás por eso le decía yo que tenemos que orar para poder entender. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No quiero referirme mucho a esa parte tan gloriosa. Pero mire la otra. Pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. Todos. Ok. Pero igual que la resurrección, la transformación entonces va a ser gradual, por grupos, por turnos. ¿A quién van a transformar primero? Pues a los que se transformaron. A eso los van a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Y los demás van a ser transformados posteriormente. Por eso cuando el Señor viene, se lleva a un grupo, los transforma, pero a otros los manda a la gran tribulación. Ahí lavan sus vestiduras con la sangre del Cordero en medio del sufrimiento de la persecución, y entonces hasta después son transformados. De eso hay evidencia en Apocalipsis 7:14, en Apocalipsis capítulo 12, la mujer que huye al desierto, en Apocalipsis capítulo 6, las almas de los que fueron decapitados. Hay un montón de evidencia de que hay gente en la tribulación que está siendo transformada posterior a una transformación secreta. Entonces el punto principal que yo quiero trasladarle a usted y que es para todos nosotros, hermano, es cómo hacemos para participar.
en esa primera transformación. Miremos una de las formas, ese sería el tema de hoy, que ya vamos avanzando en tiempo. Yo le puse la transformación. Ahora, antes de continuar con esto de la transformación, fíjese usted que esta palabrita, vamos a ver, transformación, es una palabra compuesta, definitivamente. Digamos, la base de esta palabra, transformación, la tenemos que ver acá. Vamos a ver, perdón, acá. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir? La base de la palabra transformación es forma. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver acá es que el Adán de Génesis capítulo 1 verso 28, Dios lo hace. Pero el Adán de Génesis capítulo 2, Dios lo forma. No lo hace, sino que lo forma. Hacer es distinto a formar. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten las manos que tienen hijos, quiero ver. Le quiero decir una cosa. Hoy, por ejemplo, una profecía acerca de los hijos. No sé si usted la oyó. Entonces voy a poner eso de ejemplo. Hacer el hijo es fácil. Y bonito. Hacerlo es bonito. Pues óigame, con oídos circuncidados, pues realmente, pues es un deleite que Dios dejó. Porque si no lo hubiera dejado como deleite, la humanidad se hubiera extinguido ya. Entonces, hacer el hijo es bonito, pero formarlo, eso sí son otros 20 pesos. Uno hace el hijo y es el muchachito precioso, le hace pucheros y uno es un amor con ese muchachito. Pero los niños, le voy a decir un secreto, un misterio: los niños crecen. Y cuando crecen depende de la formación que le dio los padres, van a ser monstruos o una gran bendición. Eso usted lo sabe. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Hacernos fue fácil. Formarnos todavía lo están haciendo. No, si yo tengo los versículos bíblicos. Isaías dice: no temas, Jacob, siervo mío, yo te crié. Y después dice: yo te formé, yo te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, recuerda ese versículo. Ahí se miran las dos funciones perfectamente de cuando Dios nos hace. ¿Cómo será? Ahorita no estoy hablando de la creación, que usted nació, no. Ahorita estoy hablando de que usted viene a la iglesia un día y es inconverso, y entonces el pastor, el predicador que está predicando dice: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y usted es tocado en su espíritu y levanta la mano y dice: yo quiero aceptar a Cristo. Ahí lo hizo. Pero ahora tiene que seguir viniendo a la iglesia para que lo formemos. Y a darle instrucción y a decirle: esto no se hace, ya no le pegue a su mujer y tampoco se deje pegar por ella, no sea menso, etcétera. Entonces ya viene una formación. Entonces, cuando hablamos de transformación, no podemos eludir algunas palabras
que están íntimamente ligadas a ella. Por ejemplo, información. Por ejemplo, de formación. Por ejemplo, con formación. Por ejemplo, reformación. Eso es por ponerle 4 ejemplos. La gente va a ser deformada si le dan una mala información. Ese es uno de los gravísimos problemas de los noticieros. Los noticieros, con todo respeto, digamos, allá en Guatemala nosotros, fíjense que yo ya no leo ni un periódico de Guatemala. Todos son malos. Todos son malos. Están vendidos. No, y tenemos varios, y por no decir nombres, Prensa Libre, El Periódico, La Hora. Yo no los leo porque están vendidos. Aquí están vendidos. CNN está vendida. Ellos viven de Trump, pero de hablar en contra de él. Mire, no importa si él resucita a un muerto, eso no lo sacan. Telemundo y Univisión también. Entonces ahí les trasladan un montón de información a la gente. Pau. Y la gente lo que necesita es una transformación, y la información que les están dando es mala. Y entonces lo están deformando. Ojalá, ya me metí en lío, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, cuando hay la profecía acerca del que iba a venir el Mesías, dice: no juzgará por lo que oigan sus oídos, ni por lo que vean sus ojos, sino que con justicia arguirá por los pobres de la tierra. No, es tremendo. Entonces, ¿de dónde vamos a tener una buena información? Dígame, ¿de dónde vamos a tener una información confiable? Por favor, écheme una manita. ¿De dónde vamos a tener una información confiable? No hay para dónde. Fíjese que, digamos, yo oigo gente, ¿verdad?, que se las lleva de intelectual, que yo he leído no sé cuántos libros, que leo 3 libros semanales, que hay que llegar a leer 1000 libros, que hay que llegar a leer 100 libros, y que libros y libros y libros y libros y libros y libros. Y yo digo, sí, pero ¿a quién me estás leyendo? A Pablo Coelho, que es brujo satanista, pero es uno de los que más venden. ¿Qué estás leyendo? Harry Potter. ¿Qué estás leyendo? Moby Dick. Que está bien, es de la lectura, si usted quiere, tal vez un poco inocua, ¿verdad? El Quijote de la Mancha, el Lazarillo de Tormes, cosas que nos ponían obligatoriamente a leer cuando estábamos estudiando en la primaria. La tentativa de León y el éxito de su empresa. ¡Qué horrible! Pero ni modo, había que leerlo y hacer un resumen. El Principito. Barbuchín, ya ese, pero ese era así como en... Va, está bueno, yo no estoy en contra de que se lea, por favor no me vaya a malinterpretar. Yo lo que le quiero contar es que cualquier libro que yo leo, lo leo así. La Biblia no.
La Biblia la leo así como estoy leyendo aquí. Transformación, información, deformación, reformación, conformación. Entonces digo, porque yo sé que lo que está ahí, eso sí es cierto. Que eso contiene la información que viene del cielo. Entonces, yo soy enemigo de leer la Biblia en un año. Yo soy amigo de leer la Biblia en toda la vida. Pero la gente lo que quiere es decir, yo ya leí la Biblia 2 veces, la he leído 3 veces, yo leo la Biblia 4 veces cada trimestre, que no sé cuál. ¿Y qué sacó? Si lo importante es agarrar la Biblia y que el Señor le hable a uno, como le estaba diciendo antes de que oráramos, con una cosa que Dios nos diga, nos barrió completamente. Entonces, la información te puede deformar. Si una persona está deformada, entonces lo primero que hay que hacer es reformarlo. Hermano, hace 500 años vino lo que se llama el movimiento de la reforma. Reforma. 1517. Martín Lutero, que era un monje católico, lee la Biblia, la verdadera información, y se da cuenta que lo que le están diciendo es cuento. Se da cuenta que le dan cuento. Porque le dicen que para ser salvo tiene que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y pagar misas y todo. Y él va y lee Romanos y dice, por gracia sois salvos. Y esto no del hombre sino de Dios. Y entonces empieza a investigar y se da cuenta que la salvación es un regalo divino. Y que claro, cuando uno lo recibe, le cambió todo y entonces uno cambia porque lo cambiaron a uno, entonces cambia, el cambiado cambia. Entonces ya tiene frutos dignos de arrepentimiento, pero no por hacer cosas es que se iba a salvar. Y entonces, pensando en todo esto, cuando ya me quedan solo 20 minutos para torturarlo, le quiero leer este versículo tremendo. Recuérdese, Dios va a transformar a los transformados, Dios va a resucitar a los resucitados y Dios cambia a los cambiados. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. Hay una versión que dice no os conforméis, no toméis la forma de este mundo, sino transformaos. Pero aquí viene una cosa bien impresionante. Mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Atrio, lo que es bueno. Lugar santo, lo que es aceptable. Algunas versiones ponen agradable, me gusta más el término agradable. Y lugar santísimo, perfecto. Eso está cardíaco. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Aquí quiero decirle otra cosita más. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, según la Biblia, la palabra que se debería de utilizar en el griego sería metanoia o metanoeo. Y esa palabra, al traducirla literalmente al español, quiere decir arrepentimiento. Entonces yo me voy a transformar. Fíjense pues, yo me voy a transformar. Eso es lo que dice ahí. Transformate y después te transformo. Transformate vos y después yo te transformo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Transformate y yo te transformo. ¿Y cómo me voy a transformar? Tu mente. Deja de estar pensando las tonterías que estás pensando. Porque esas tonterías que uno piensa a veces, ¿quién se las supervisa?
hermano, uno se va a acostar y empieza a pensar lo que se le da la gana. Es más, como ya se apagó la luz, si la señora todavía quiere platicar, uno se hace loco. Hasta se hace el que está roncando. Y tal vez está pensando. ¿Y quién le supervisa su pensamiento? Dios es el único que lo conoce, porque la Biblia dice que Él conoce nuestros pensamientos, incluso antes que los pensemos. Pero lo que a mí me impresiona de esto es que nos da la pauta de que yo puedo controlar en todos mis pensamientos. Yo los puedo controlar. Yo puedo decir, no voy a pensar en eso. No voy a pensar en eso y punto. Y ahí es en donde se vuelve un lío, hermano, porque digamos hay gente que se recuerda de cosas pecaminosas y que no se puede desprender de ellas. Entonces ya es cristiano, es diácono, predica. Y fíjese usted que, y están ahí, hasta suspira. Y entonces deja volar una de las partes más importantes de su cuerpo integral, que es la mente. Ahora, entonces ahora viene Dios y dice, ok, dejen de pensar en eso. Pero le quiero contar otra cuestión. Yo veo que en el Evangelio las cosas son sustitutivas. ¿Cómo así? Dios no te dice solamente que dejes de hacer algo, sino que Dios te dice que dejes de hacer algo y empieces a hacer otra cosa. Por eso es que la Biblia dice en Isaías, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. No solo dice dejad de hacer el mal, porque entonces uno se queda en neutro. Tiene que uno que dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien y empezar a hacerlo. Entonces aquí, ok, vamos a transformar nuestra mente, nos vamos a arrepentir, le vamos a pedir a Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero pensar? Lo que tú quieras que yo piense. Ahora, miren la tremenda importancia. Le voy a leer otros versículos para, por último, darle un consejo así breve a usted y a mí. Porque yo, mire, la palabra es de dos filos. Corta hacia allá y corta hacia acá. O sea que yo estoy cortado, hermano, porque solo predicando vivo. Entonces es una bendición, para mí es una bendición. Pero yo a veces digo, Señor, eso está muy duro para predicarlo, pero no para los hermanos, sino que para mí. Pero lo tengo que predicar, por eso dice el apóstol Pablo, no me rehuí de deciros la verdad. Ok, bueno, vamos al punto. Entonces, vamos a ver, lo leamos otra vez. No os conforméis, no tomen la forma de este mundo. ¿Qué le ha pasado a la iglesia de este tiempo? Tomó la forma de este mundo. Sus salmistas se convirtieron en artistas. Les pusieron alfombra roja. Los llevan en limusinas. Y él todavía dice, para la ofrenda, dice, una limusina por el amor de Dios. La alabanza la cambiaron porque los jóvenes miran que allá afuera hay luces láser. Entonces le dicen al pastor, yo llegaría a la iglesia al culto de jóvenes, pero que me ponga un par de luces láser ahí como para sentirme yo en ambiente, que hay buena vibra. Y un poco de hielo seco para que salga así el humo. Como que estuviéramos saliendo del Averno. Entonces toman la forma del mundo. Los predicadores toman la forma del mundo. Toman la forma del mundo. Mercadotécnicamente y todo lo que quiera, hermano, es impresionante. Mire, yo estudié mercadotecnia y prácticamente ese era todo mi rollo, mercadotecnia. Entonces,
Aborrezco las técnicas mercadotécnicas que hacen en muchas iglesias. Hay un montón de técnicas, ¿verdad? Que no me quiero detener en eso porque yo quiero llegar a lo que tengo que llegar, el consejo que le quiero dar. Pero es impresionante. Así rapidito, solo le voy a poner, digamos, a la mercadotecnia le interesa conocer el pensamiento de la gente para venderle lo que la gente quiere. Digamos, por poner un ejemplo, vamos a vender jabón de lavar ropa. Lo vamos a hacer en Guatemala, que es distinta a la cultura acá. Lo primero que tenemos que averiguar es dónde lo vamos a anunciar. ¿Lo anunciamos en un partido de fútbol o lo anunciamos en una telenovela? En una telenovela, porque la doña, son raras las que miran fútbol, por lo menos allá. Pero telenovelas, son raras las que no la ven. Allá, no me haga pucheros, allá. Entonces, ahora, entonces venimos. Hermanas, ¿usted lava su ropa en casa? ¿Sí? ¿Sí lava? Muy bien. ¿Qué te interesa de un jabón? Eso se llama encuesta. ¿Qué te interesa de un jabón? Que sea bueno, pero bueno, bonito y barato. Va. Ah, que huela rico. Ah, que lave bien y deje la ropa así bien olorosa. ¿Algo más? Que no estropee las manos, es muy importante. Que no dañe la ropa. ¿Qué más? Que rinda. Espuma no les interesa. Porque la espuma la gente la asocia con que es bueno. Entonces, como ya tuvimos ya hicimos la encuesta, entonces ahora voy a hacer el anuncio. Venga, jabón Ebenezer. Quita manchas sin destruir la ropa. No le daña las manos, señora. Y hace mucha espuma. Y el olor. ¿Qué les vendí? Les vendí lo que la gente quería. Ustedes lo compran. Ahora pasemos al evangelio. A ver, joven, ¿qué te gusta de los cultos? ¿Por qué dejaste llegar a la iglesia? Es que es muy aburrido. Ese pastor invitado se tarda más de 1 hora y bla, 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 y solo Biblia y Biblia. Yo quisiera que me contara otras cositas. Y la alabanza un poco aburridona, hombre. Que se mueva, que sea bailable. Vaya. Ok, que sea bailable y que por aquí, que por allá. ¿Y qué más? Que no se tarden tanto los cultos y que van al mandado y no al retozo. Y muy bien, ¿qué otra cosa? Y entonces, eso le ofrecen a los jóvenes. Y a una vez que venga este culto, vendrá el salmista, no sé quién, con lo último de la alabanza bailable. Entonces la gente se conforma y luego se deforma, se conforma al mundo. Y así tendría muchos más ejemplos, pero yo lo que quiero hablar antes de que se termine el tiempo, porque ya solo 10 minutos tengo, es la transformación por medio de... Ahora, solo le voy a poner otros versículos que son sumamente importantes. Mire pues, mire este. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora miren el siguiente versículo. Porque la mente puesta en la carne
es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pero yo lo que quiero que usted analice es la tremendísima importancia que tiene la mente, que tienen sus pensamientos. Ojalá, hermano, eso es de veras. Y ahí, como la mente, si me permite hacer una homologación así un poco rara, ¿va? Pero la podríamos comparar con una computadora. Su computadora le va a funcionar a usted de acuerdo a la información que usted le metió. Ahora, la mente suya le va a funcionar de acuerdo a la información que usted le metió. Hermanos, que viera que tengo unas pesadillas que hermano ya no aguanto. Y entonces uno lo está ministrando y de repente el Espíritu Santo le dice: pregúntale qué es lo último que hace antes de acostarse. Hermano, ¿y usted qué es lo último que hace antes de acostarse? Yo miro un telenoticiero en donde salen decapitados allá en mi patria, hermano, que le cortaron la cabeza allá, y que los cárteles de no sé dónde, y que los narcos y los no sé cuántos. Y entonces eso es lo último que veo y ya me voy a dormir en paz. Pues, qué barbaridad más bárbara. Hermano, pero tengo unos sueños que yo me paso peleando a la madrugada. ¿Y qué fue el último que viste? Porque vi Rambo 25. Ya viejito Rambo, con bastón y con bazooka, tirándole a todos, ¿verdad? Dicen que se convirtió, en el cuatillo ese. No Rambo, sino que Silvestre. Entonces, pero ahora viene otra cuestión. Ok, está bien. Va. Entonces dejo de pensar en eso, pero ¿y qué voy a pensar? ¿Qué pensamientos voy a poner en lugar de esos? Aleluya. Y entonces viene la Biblia y nos dice qué hay que hacer. Y entonces dice, bueno, solo antes de decirle qué pensamiento, solo otro texto más para apuntalar lo que le estoy diciendo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, mente, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces aquí la cosa es la mente. La mente. A veces algunos bromean, ¿verdad? Qué frío el que hay, va. Todo usted en la mente le dice, no, ahí sí hay frío, déjese cuento, ¿verdad? Sí, ahí sí hay frío. Pero estas cosas básicas, sí, está aquí en la mente. Dice la Biblia que yo primero pienso y luego al final de cuentas hablo, vivo, existo. Imagínese un arquitecto, antes de hacer un edificio, primero se echa una pensada, hermano, pero una pensada de meses. Y dibuja y dice, no, y si pongo la sala aquí, y entonces la sala tiene que tener un sanitario para las visitas, no como nuestras casas de antaño allá en nuestros pueblos, a usted que el baño quedaba hasta el fondo, después del patio, después del aguacatal. Le salía la llorona, el sombrerón y la ciguaná. Nadie quería ir al baño en la noche. Entonces este primero lo piensa, Después que ya hizo, que lo pensó, lo dibuja. Después hace una maqueta y después hace el edificio. Mira, hermano, te voy a decir una cosa temible. Lo que tú pienses, tarde o temprano, lo vas a hacer. Eso que acabo de decir es temible. Porque si tú lo que estás pensando es vengarte de alguien,
Y estás pensando, es que yo vi esa película y entonces yo quiero que cuando él se siente y meta así la llave y le haga así. Ahí solo estás pensando. Pero lo sigues acariciando esa idea, tarde o temprano va a llegar. Es impresionante. Entonces ahora volvamos pues. Entonces, ¿qué pienso? Pregúnteme. ¿Qué? Digan, hermano Sergio, disculpe, ¿qué tengo que pensar? Por favor, pregúnteme. Bueno, ya ante tanto interés de parte de ustedes, les voy a decir qué pensar. La verdadera meditación. Filipenses, este lo sabes de memoria. Filipenses capítulo 4, versículo 8, mire qué dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo honorable, lo amable, perdón. No, todo lo puro me faltó, mire. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, en esto pensad. Y eso nosotros no lo sabemos de memoria, no tanto de memoria, pero más o menos lo hemos leído y sabemos que se encuentra en Filipenses 4:8, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que deberíamos de hacer, porque es básico para que cambie, para ser transformados, lo primero que tendríamos que ver es desgranar esta situación. Quiero pensar en todo lo verdadero. Todo lo que es verdadero. En el griego, esta palabra verdadero, en Filipenses 4:8, se dice aleteo, que quiere decir sin esconderse. Es un prefijo griego que es sin. Entonces, sin esconderse, quiere decir sincero, así, verdadero, genuino. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que es digno. Ahí también tendríamos que analizar qué es digno, según la palabra griega, pues porque si lo vemos según la palabra española, digno puede ser otras cosas. Pero tenemos que llegar a lo que dijo el perito arquitecto de la iglesia, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso hay que pensar. Es impresionante. Ok, sigamos metiendo la espada un poquito más. Número 1, todo lo verdadero. Vamos a ver si logramos pensar en todo lo verdadero. Miremoslo pues. Todo lo verdadero. ¿A qué se refiere la Biblia en lo verdadero? Ay, Señor. Fíjese por favor, lo verdadero que la Biblia dice, no lo real. Sino que lo verdadero. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos hermanos allá que les aman mucho el fútbol. Unos le van al Barça y otros le van al Real Madrid. Entonces los que defienden al Real Madrid dicen, es que yo le voy al Real Madrid porque Dios es real. Entonces yo les digo, sí, pero el diablo también es real. ¿O no es real el diablo? Sí. Y en las dos acepciones, de la realidad y de la realeza, porque ese le dicen príncipe de este mundo. Entonces le digo, no mezcles el cebo con la manteca, hombre. Entonces lo verdadero, ¿qué es? La Biblia. La Biblia nos tiene que decir qué es. Miremos lo primero pues, así rapidito, porque ahora 1 minuto con 8 segundos y lo dejo en molestar. ¿Estamos de acuerdo?
Está bien, pues. Mire, pues, le voy a poner varios y después vamos a ver, no sé si lo hiciéramos de esa manera. San Juan 5:32, verdadero testimonio. Entonces, ¿en qué hay que pensar? En el verdadero testimonio. ¿Cuál es ese, hermano Sergio? Pues vamos a la Biblia. Si la Biblia es como decía mi hermano, es el GPS. Es el GPS moderno, es el mapa moderno. Entonces San Juan 5, vámonos a San Juan para que averigüemos un poquitito de esta cuestión. Ok, quedémonos en el verso 19, la autoridad del Hijo. Mire, desde el 30, para averiguar qué es lo verdadero. Dice, los testigos de Jesús. Esta es el título que, eso no está en la Biblia, sino que es el título que le pusieron los traductores de la Biblia de las Américas a este versículo. Entonces San Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Padre Santo, se acabó el tiempo, pero espérenme un ratito, solo termino de leer. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora recuérdense que estamos hablando de que hay que pensar en lo verdadero. Y aquí lo primero es el testimonio verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo, aleluya, hermano, es mayor que el de Juan. ¿Pero por qué? Bueno, es el testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Este es el testimonio verdadero. Hermano, es el testimonio que da el Padre a través de las obras que hacen sus hijos. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En aquel que está dando testimonio de nosotros. Porque ese es un testimonio verdadero. A ver, déjeme aterrizar esta idea, porque el tiempo ya se me terminó y debo de finalizar, pero déjeme explicarle esto. Mire, tengo un hermano, lo quiero mucho, él, su esposa, es un evangelista de Argentina. Juanito, le digo yo. Juanito Cecchini. Ese Juanito Cecchini, ese solo de Dios habla. Pero no en el púlpito solamente, sino que nos vamos a sentar a comer y nos empieza a hablar, pero nos empieza a contar testimonios. Yo ya le he oído como 4 veces el testimonio de cuando se convirtió Leodán. No, y cada vez que me lo va a contar, la esposa, ¿ya se lo contaste? No, que le di otra vez. Y yo me gozo, le digo, a mí no me aburre que me lo esté contando lo mismo. Y entonces, sí, es que fíjate que yo, en mi trabajo anterior, me dice cómo era su profesión, que tenía que arreglar no sé qué cosas, y se le había desarreglado la calefacción y no sé qué cuestiones a la casa de él. Entonces me mandó a llamar y yo llegué, y entonces le testifiqué, oré por él, cayó como endemoniado, aceptó a Cristo, y me cuenta todo eso. Y entonces, y la mayoría de los que estamos ahí ya lo oímos, pero él sigue contando su testimonio que Dios hizo por él. Después nos empieza a contar otras cosas, y algunas que lo hemos vivido nosotros con él. Digamos, un día nosotros íbamos, yo
Cuando terminaron de estar en el retiro, yo les dije, les voy a llevar a un lugar a pasear para que se desestresen. Entonces me los llevé a un lugar en El Salvador que se llama Salinitas. Y entonces me lo llevé a Salinitas, a un hotel que hay, un hotel bien bonito ahí, que hasta se me olvidó el nombre, pero ¿cómo se llama ese hotel? En Salinitas, bien bonito, en la playa bien bonita. ¿Ah? De Cameron, el de Cameron. Entonces, en la frontera bajamos para dar nuestros pasaportes y de repente enfrente de nosotros un cuate le agarra su ataque así de epilepsia. Y todos se pusieron alebrestados, todos en migración, no hallaban qué hacer. Y el Juanito se levantó, se le metió en el carro al otro. En el nombre de Jesús. Y le agarraba aquí la cabeza. Te reprendo, Satanás. Y el muchacho respondió pero rapidísimo. Como en unos 20 segundos quizá. Y iba con su hermano biológico. Y el hermano biológico decía, no, él cuando le dan esos ataques pasa un montón de tiempo con el ataque y después para que regrese es un montón de tiempo y ahorita ya está bueno. Y el Juanito, ¿quién lo callaba? Así el otro le está dando, no, es que esto lo hizo Cristo porque no sé qué, que no sé qué. Testimonio verdadero es cuando el Padre da testimonio de que Él envió a algo por medio de las obras. De tal manera que nosotros no debemos de menospreciar cuando alguien nos cuenta la grandeza de algo que Dios hizo en su vida, porque es el testimonio del Padre a favor de Él. Entonces hay que oírlo, aunque caiga mal, porque puede caer mal porque no se lo hicieron a uno, ¿ah? Pero, por ejemplo, digamos, venimos acá, el Señor dio este templo, les dio ese parqueo, después lo pavimentaron. La mera verdad, no podemos decir que, no, hermanos, que nosotros somos muy responsables y entonces fíjense que todos aquí ayudamos. Sí, es cierto, pero el que les dio eso fue Dios. Entonces, ese es un testimonio. Mire, ese es un testimonio que el Padre les está dando, que les está diciendo, yo estoy con ustedes. Entonces, está bueno, no hay que infatuarse, no hay que enorgullecerse, pero sí hay que contarlo. Hay que contarlo y decir, aleluya, vieron que nosotros tenemos parqueo asfaltado con 2 banderas. Va bien el Señor y lo sana a usted de una condición física que usted tenía. Es un testimonio. Yo me gozo cuando me cuentan a mí, hermano, usted se recuerda, me abordó un cuate un día, hermano, no sé en qué iglesia ya ni me acuerdo de dónde, pero aquí en Estados Unidos. ¿Usted se acuerda de mí? Me dijo, ay Dios, papadito. Le digo, ¿cómo preguntas eso? Si me acuerdo de vos. La verdad no me recordaba. Y me dijo, sí, lo que pasa es que usted me vio muy mal, me dijo. ¿Se acuerda aquella persona que usted llegó a orar en el hospital? Me dijo el nombre, creo que era en Dallas. Entonces ya me acordé porque no voy todos los días al hospital de Dallas a orar por alguien, ¿ah? Entonces, sí me acuerdo. Yo soy el que estaba tirado en la cama, que le habían dado diagnóstico de no sé qué. No te lo puedo creer, le digo yo. Entonces tenía testimonio de que Dios me había enviado a mí ahí. Entonces vení para acá, papadito. Contame bien. ¿Cómo pasó todo? Entonces Dios a ti te ha bendecido. Eso es lo que tienes que contar. Tengo mi amigo
Lo quiero mucho, él supuestamente también me quiere a mí, no estamos en la misma red ministerial, yo lo respeto y yo creo que él también me respeta. Pero este mi amigo, yo lo conozco hace 40 y tantos años. O sea que ya tengo ratitos de conocerlo. Yo tenía 5 años cuando lo conocí, él ya era viejo en ese tiempo, ¿verdad? Pero... Entonces, este hermano, Dios lo empezó a traer y a traer y a traer y a traer, y él a negarse, a negarse, a negarse, a negarse. Le gustaba mucho jugar fútbol. Entonces un día, jugando fútbol, y se cayó. Y se cayó con su mano derecha, así, y se quebró, se fracturó. Una de esas fracturas espantosas que de codo, que son terribles, ¿verdad? Entonces le llevaron al IX, Seguro Social. Entonces cuando lo vieron, lo enyesaron. No lo tenían que haber enyesado, lo tenían que haber puesto una canal, porque lo tenían que operar para hacer todo lo que hacen los médicos. La cosa es que lo enyesaron. Entonces el brazo se le empezó a inflamar con el yeso. Bueno, total que le dio gangrena. Una forma de gangrena que dicen que se llama gangrena gaseosa. Entonces, para no hacerle muy largo el asunto, le cortaron el brazo derecho. Él tuvo que aprender a hacer todo lo demás con su brazo izquierdo. Y entonces él lo empezó él estaba amargado, pero amargado. Entonces dice que una enfermera entraba en cuidados intensivos y le hablaba de Dios, y él la manda: ya no quiero saber nada de Dios. Entonces le dejó un Nuevo Testamento: mire, léalo. Y entonces él agarró el Nuevo Testamento con su mano izquierda y ¡fa!, lo aventó. Se fue el Nuevo Testamento por allá. La enfermera vuelve a entrar, recoge el Nuevo Testamento. Cuando le tocaba su turno, se lo vuelve a poner: léalo. No quiero, no, lo vuelve a tirar. Y la enfermera lo vuelve a recoger, y así estuvieron jugando, ¿eh? Entonces, hasta que él dice: voy a ver qué dice este Nuevo Testamento. Era nuevo el Nuevo Testamento, era nuevo el libro, aparte de ser el Nuevo Testamento, era nuevo. Entonces viene él y lo abre, y cuando lo abre lee: si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos que con los 2 brazos seas echado al infierno. Entonces, uy, ese libro habla. Se convirtió. Entonces eso es lo que le quiero contar. A mí como me gusta oír ese testimonio de él. Vos contame cómo fue la cosa. 45 años estarlo oyendo, ¿va? Entonces un día, cuando todavía éramos ovejitas los dos, y me dijo: vos, yo ya no quiero testificar. Me dijo: ¿por qué no querés que te testificarle? Muchos me molestan aquellos, vos. Los demás hermanos, que ya le agarraron confianza, me molestan mucho, que yo solo eso puedo decir, que solo eso tengo en la boca, que no sé qué, que no sé qué. Apuchis, le dije yo, le hablé en hebreo. Apuchis, le dije. Pero eso, ¿y eso qué le dije? Vos sabés cuántas veces testificó Pablo de lo que le había pasado en el camino a Damasco. Quedaron reportados 3 veces en el libro de los Hechos que escribió Lucas. Pero Pablo solo de eso hablaba, creo yo, le digo. Entonces vos no te achicopales. Si ellos no quieren oírlo, que se den la vuelta y que se vayan. Pero eso es un testimonio de algo que Dios hizo en vos. Nadie te lo puede menospreciar. ¿De veras vos eso crees? ¿Vos? Claro que eso creo. Contámelo otra vez. Y hermano, cada vez que lo cuenta, alguien se convierte. Entonces, no menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida, porque ese testimonio es un testimonio verdadero. Claro, si miras que alguno ya se está aburriendo, que le estás contando demasiado lo mismo, entonces busca a otro que nunca lo haya oído. Pero sigue pensando en esa grandísima misericordia que Dios hizo en tu vida.
Entonces al pensar en eso, ala, Señor, yo era un vil pecador y mira cómo me has levantado, Señor. No tenía petate donde caerme muerto y ahora 5 carros del año tengo, Señor. Uno para ir a traer las tortillas, otro el pan y otro el ceviche, Señor. A la qué barbaridad. Entonces, tienes que pensar en lo verdadero. Ponte de pie, por favor, porque por causa del tiempo sí debemos de finalizar. Y vamos a ver cómo termina ese mensaje en algún momento, porque son 8 cosas. No sé, 8 cosas. Y cada una se desprende. Hay varias. Por ejemplo, el Señor dijo siempre en San Juan: mi carne es verdadera comida y mi sangre. Entonces, ¿qué es lo verdadero? La carne. ¿Y qué es la carne? El pan. ¿Y qué es el pan? El cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La Santa Cena. Y en eso hay que pensar. Que Dios nos ayude, hermano, porque dejar de pensar en las cosas que no son gratas ante los ojos de Dios, pero que pueden ser ante nuestros ojos gratas, cuesta mucho. Padre, gracias por tu palabra, porque entendemos por el Espíritu que tú eres bondadoso, Señor. Mucho, muy bondadoso. Pero, Señor, yo te pido en esta noche por mí y te pido por todos mis hermanos, todos los que están al alcance de mi voz. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, por favor, papito, para que podamos desprender de nuestro ser interior aquellos pensamientos que a ti no te agradan. Quitarlos, que se vayan, y en su lugar que vengan aquellas cosas hermosas, aquello que has hecho en nuestra vida, aquellos testimonios tan grandes. Cómo nos libraste, cómo nos liberaste, cómo nos sanaste, cómo nos proveíste, cómo hiciste con nuestros hijos, cómo los levantaste, cómo no nos dejaste tirados en el desierto, cómo nos entraste a Canaán. Todas esas hazañas que tú has hecho, que vengan, Señor, y ocupen nuestro ático, para que echemos fuera de nosotros todo pensamiento antagónico. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Ayúdanos a transformar nuestra mente, a renovar. Ayúdanos hoy. Ayúdanos, Señor.